Hola, ¿qué tal? Saludos. Como parte del programa de desarrollo rural sostenible del Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Táchira, eh, tenemos un caso hipotético y sobre el cual vamos a realizar una propuesta de extensión agraria para, en este caso, la finca La Esmeralda. Mi nombre es Simón Mendoza. De entrada, principalmente debemos evaluar o tenemos una información que nos ha facilitado el propietario y productor de esta finca. Y estos datos son las condiciones de entrada con las cuales a distancia podemos hacernos un mapa mental o una información bastante importante de cuáles son las condiciones de esta unidad de producción antes de visitarla y así poder prepararnos. Está ubicada en el municipio de Ezequiel Zamora del estado de Barinas, a una altitud de 180 metros sobre el nivel del mar y un clima de bosque húmedo tropical, una pluviometría cercana a los 2.000 milímetros anuales. Esta información fácilmente nos hace saber que esto es un clima de esta unidad de producción, se encuentra en una zona del trópico bajo, con altas temperaturas, altas precipitaciones, seguramente suelos profundos y suelos poco fértiles. Eh, Además de esto, la información que se nos facilita es que es un sistema unimodal, el clima, la pluviometría. El suelo, las características edafológicas, es un suelo franco-arcilloso. Nosotros fácilmente podemos saber desde la distancia que una zona tropical con una pluviometría de 2.000 milímetros anuales y del tipo unimodal con suelos arcillosos, esto nos dice que a nivel climático las precipitaciones se dan de manera muy concentrada en una estación, la estación lluviosa, las precipitaciones se concentran en un solo pico donde va a haber exageradas precipitaciones, demasiada agua, y en una estación seca donde va a haber una muy marcada sequía. Esto, si le sumamos suelos del tipo franco-arcillosos, seguramente podemos estar casi seguros de que la finca, la unidad de producción, va a tener suelos aguachinados. Estos suelos aguachinados nos van a generar problemas de hipoxia en las raíces, por lo cual lo que se cultive o lo que exista o se pretenda cultivar debe considerarse este problema de hipoxia, de falta de oxígeno en las raíces de las plantas. También muy importante, caso contrario, en la época de verano, una sequía muy marcada y se deben planificar sistemas de almacenamiento masivos de agua para abastecer sistemas de riego. Otra información que nos facilita es que es una finca dedicada al ordeño, tienen 20 vacas en lactancia y una superficie de 40 hectáreas en pasto. Ya con esto sabemos que es una finca destinada a la producción pecuaria del sector lechero. Tenemos 20 hectáreas en braquiaria humidícola y 20 hectáreas en braquiaria de cumbens. La humidícola, conocida como el pasto aguja en la región, es una especie que ya nosotros sabemos que tiene muy bajos contenidos proteicos, en torno al 3%, y la braquiaria de cumbens también un poco bajos, no tanto, en torno al 5 al 6%. Son pastos que no son los idóneos y no son los comunes de sistemas productores de leche por su bajo contenido proteico, pero que dadas las condiciones que podemos intuir y que acabamos de mencionar, el pasto, la braquiaria humidícola, es un pasto que se adapta plenamente a las condiciones de aguachinamiento y estrés hídrico fuerte, condiciones que intuimos ya en el pasado, acabamos de intuir que existían en la unidad de producción. Y esto pues termina de confirmarlo sin necesidad de visitarla. Pasto tolerante a aguachinamiento y a fuerte sequía. La braquiaria de cumbens, conocida como barrera, también es un pasto bastante tolerante, no tanto como la humidícola, pero es un pasto muy tolerante a estas condiciones y un pasto muy resistente también a plagas. El rebaño, 20 vacas en lactancia, intuimos que cuando nos dicen lactancia están acompañadas cada una con su becerro. Esto nos da un total de en torno a 21 unidades animal por ahora, en torno a que vayan creciendo, hay que irle sumando lo que equivale a su becerro, pero la unidad de producción la información que no nos facilitan es si esos becerros van destinados a la ceba o van destinados al reemplazo de las madres, van destinados a qué. Es importante tener esto presente al momento de recibir información a distancia para
unas próximas comunicación o en el caso de realizar una visita, poder definir, preguntar toda esta información importante. ¿Qué se hace, qué se hace con la cría o cómo se planifica el reemplazo de las madres? ¿Qué se hace con las vacas que no están en lactancia, las vacas que están vacías? Todos estos lotes se deben manejar por separado y generan cargas animales extras a la unidad de producción. Pero sacando datos con la poca información que se tiene de entrada, podemos calcular que 20, 40 hectáreas de pasto, de estos tipos de pastos, en base a valores teóricos que nos ofrece la literatura, podemos intuir que tenemos en torno a 800 gramos de materia fresca, de pasto por metro cuadrado por cada corte. Eso nos permite manejar o permitiría manejar una carga real de 1.2 unidades de animal por hectárea. Considerando que tenemos 40 hectáreas, se estima que la unidad de producción con 40 hectáreas puede manejar 47 unidades de animal. Estos datos, repito, son teóricos, no hemos visitado aún la finca, pero podemos anticiparlos en base a valores, investigaciones e información que nos ofrece la literatura, y siempre tomamos los datos mínimos de las referencias bibliográficas para no ir a fallar en un exceso. Y nos intuye, obviamente, estos valores nos dicen que la unidad de producción está muy por debajo, está por la mitad posee la mitad de su carga animal. Hay que preguntar por qué, seguramente por la falta de acceso al financiamiento, que es otra cosa de las que ha manifestado el productor. Muy por debajo, y considerando que aún el pasto es malo, entonces está por debajo de su carga animal con un pasto de muy mala calidad. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este extensionismo? Desarrollar soluciones prácticas y ecológicas a los principales problemas que presenta la unidad de producción para así aumentar la carga animal y lograr un aprovechamiento intensivo de los pastos, un aprovechamiento de los recursos dirigidos al suelo y a la especie forrajera, que mejoren la alimentación de los rumiantes y esa alimentación se transforme en mayor producción de leche y esa producción de leche se transforme en mejores ingresos para el productor. ¿Cómo logramos para alcanzar estos objetivos? Pues diseñamos un pequeño programa de asistencia, el cual está comprendido por 4 pasos que deben ir siendo ejecutados paulatinamente. El primero de ellos, una vez hemos recibido toda esta información que nos facilita el productor, el propietario de la finca La Esmeralda, que fue el que nos contactó, desarrollamos o planificamos una gira local. ¿A qué referimos una gira local? Una visita no solo a este productor, sino a los productores vecinos en su área de influencia que pueden presentar los mismos problemas. ¿Por qué si nos contacta el propietario de la finca La Esmeralda, queremos hacer una gira que involucre a todos los productores de su entorno? Porque el principal problema que nos manifestó el productor de la finca La Esmeralda es la falta de acceso a financiamiento para realizar sus inversiones. No posee ni él los recursos para invertir en sistemas de ordeño, en nuevas variedades de pasto, en cualquier mecanización, y tampoco las instituciones públicas o privadas están disponibles para él acceder a financiamiento. De modo que ya nosotros podemos saber que solo con el productor, con un solo productor, el que nos contactó, no podemos trabajar porque es inviable prácticamente. Entonces involucramos a su entorno y a los productores que seguramente van a tener o pueden tener los mismos problemas, pero también nos pueden aportar recursos tanto naturales como humanos de las unidades de producción externas, experiencias que estos otros hayan aplicado y que hayan sido exitosas o hayan sido equivocadas y nos permitan a nosotros ahorrarnos problemas. Estos productores pueden tener intereses y objetivos comunes que puedan ser aprovechados para invertir o diseñar políticas o buscar financiamiento dirigido en un área específica. Todo esto en función de conseguir un apoyo que permita a los productores que no cuentan con financiamiento les sea más económico y más fácil acceder a recursos tanto técnicos como de insumos. Gira local para conocer las condiciones y que nos permita acceder más fácilmente a recursos. Luego de esto, recabada, esta gira es para recabar la información y para acceder, por supuesto, a recursos. Luego de esto, diseñado todo este plan,
procedemos a una serie de charlas técnicas en base a los problemas y a las posibilidades y oportunidades que detectamos en una gira. Las charlas técnicas irán en función, en este caso específico, de la selección de especies forrajeras más adecuadas, explicándole al productor por qué se eligen estas especies. En el caso de la finca La Esmeralda, en nuestro caso en específico, el pasto más ideal, por ejemplo, sería la Brachiaria arrecta, conocido como pasto Tanner, porque es una especie mucho más nutritiva desde el punto de vista proteico para un sistema de ordeño y además tolera ampliamente en las condiciones de aguachinamiento. Pero hay que explicarle a los productores el por qué se elige esta especie para que si otros no cuentan con estas mismas condiciones, no necesariamente tienen que elegir estos pastos. Además, se les forma en el por qué y el cómo establecer estos forrajes, estos potreros. Una vez establecidos estos potreros, se les forma a los productores en la medición y la determinación de su oferta forrajera. Esto es una labor cotidiana prácticamente que tienen que hacer cada productor pecuario para determinar cuánto alimento tienen disponible para sus animales. No tiene que estar un extensionista, un ingeniero, un técnico todos los días o todas las semanas visitando una unidad de producción para que su personal pueda hacer por medio, por ejemplo, del método del cuadrado o del cuadro, pueda informar al ingeniero a distancia cuál es la oferta, cuáles son las condiciones en distintas épocas del año de la oferta forrajera. Va a ser más en invierno, en lluvias, va a ser menos en sequía, y por eso a distancia ir tomando decisiones. Con esta información recopilada permanentemente en la unidad de producción por los mismos productores, se procede a un manejo adecuado de los pastos. Se forma el personal en cuanto a la importancia de los tiempos de ocupación de los potreros, los tiempos que deben dejar descansar para que se recuperen y cuál es la carga animal adecuada para sacar el máximo aprovechamiento. Además del manejo de la fertilidad mediante otras técnicas muy económicas, como por ejemplo las fertilizaciones orgánicas por medio de recursos que produce la misma unidad de producción. Pero lo importante es formar al personal de la unidad de producción para que dentro de ella misma identifique cuáles son estos recursos y les pueda sacar un provecho, lo que genera ahorros económicos. Por último, se debe formar al personal en una planificación estratégica en el cual cada unidad de producción tenga bien definido cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo para así poder alcanzar sus objetivos a largo plazo. En el caso de la finca La Esmeralda, es poseer o establecer un sistema de ordeño y alcanzar su tope o su máximo aprovechamiento dentro de la superficie que tiene disponible. Ese debe ser el principal objetivo de esa unidad de producción. Cada una tiene un objetivo diferente, pero es muy importante saber fijar objetivos y metas a mediano, corto y largo plazo para además realizar una formación del personal, que es el objetivo último de toda esta serie de charlas técnicas que se deben ir ejecutando como segundo paso del programa de asistencia. El tercer paso del programa de asistencia técnica es la virtualidad continua. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez se hayan planificado cada una de las labores y las metas a alcanzar, con la información recabada y con los productores que ya han sido formados a nivel técnico, por las charlas técnicas que se dieron, se puede ir haciendo a distancia un seguimiento de los objetivos y de las labores que se van realizando. Y así saber si se están realizando de la manera correcta o se están cumpliendo o no los objetivos. Todo esto por medio de comunicación, de medios de comunicación electrónica que son masificados actualmente y son unas herramientas fundamentales para la asistencia técnica. En el último paso del programa de asistencia hay que hacer una evaluación de resultados permanente. No quiere decir que el programa de asistencia termina en este paso, no, sino que esto es algo constante en la medida en que se realiza una planificación de labores y metas y objetivos. Hay que estar haciendo una evaluación de resultados. Estas evaluaciones de resultados se pueden realizar constantemente y se pueden planificar días de campo demostrativos con todo el grupo de productores que se está trabajando. Se puede asistir a determinadas unidades de producción donde se hayan desarrollado o se hayan llevado con éxito algunos programas, bien sea de manejo de potreros, bien sea de manejo de fertilidad de estos potreros, bien sea de sustentación, bloques nutricionales, multinutricionales, manejo de plagas. Ejemplos exitosos de cada uno de los productores se deben hacer
una visita para hacer demostraciones de campo y que los demás productores conozcan cómo se hizo y cuáles fueron los resultados positivos para que estos puedan imitar el trabajo positivo que se ha venido haciendo y así generar una retroalimentación. A medida que estos productores trabajen enlazados y compartan la información que la asistencia técnica les ha ido facilitando, podrán ir aprendiendo y generando mayor competitividad, no entre ellos, sino al externo de la especie de asociación que se ha creado. Eso es todo y espero que les haya sido de provecho.